Hola, vamos a dar inicio al quinto módulo de este curso y a la primera clase del mismo. Este módulo va a tratar sobre la cosmología, la ciencia que estudia el universo como un todo y sus principales componentes. Primero definamos qué es la cosmología. Pues la cosmología es la ciencia, como dije, que estudia al universo como un todo, además de sus principales componentes, las estructuras de gran escala, las galaxias. Estudia cómo evoluciona todo, cómo se va transformando la materia y la energía, así como las principales componentes que ella forma. También tenemos que definir qué es el universo. El universo en general es un concepto muy abstracto, muy global, que ha sido durante la historia de la humanidad tratado básicamente por la religión o por la filosofía. No obstante, desde hace algo así como 100 años, el concepto de universo ha pasado a ser terreno también de la ciencia. El universo es un sistema físico que se rige por leyes físicas que se pueden expresar a través de las matemáticas y que se puede observar y comprobar como lo propone el método científico. Entonces el estudio del universo como un todo es algo que atañe al día de hoy básicamente a la ciencia. Vamos a ver el universo cómo es a grandes escalas. Esto lo hemos visto a lo largo del curso. Hemos visto que el cosmos está compuesto por galaxias. Las galaxias tejen estructuras complejas como son los filamentos, los cúmulos de galaxias, y a gran escala en el universo se ve una especie de estructura de esponja. Entonces la estructura a gran escala del universo aparentemente es bastante grumosa, es bastante inhomogénea. Sin embargo, si vamos a escalas más y más grandes, por ejemplo ya escalas de 500 o 1000 millones de años luz, la distribución de galaxias y por ende de materia empieza a ser completamente homogénea. El mismo número de galaxias en promedio en un volumen de 1000 millones y en otro volumen de 1000 millones de años luz y otro de 1000 millones de años luz es más o menos el mismo. Entonces a gran escala el universo adquiere una distribución, llamémosla así, homogénea e isótropa, es decir, que no depende de la posición. En cualquier dirección es la misma. Esto da origen a lo que se llama el principio cosmológico, que es la base para estudiar la cosmología como una ciencia. Según el principio cosmológico, la distribución de materia y de energía en el universo a gran escala es justamente homogénea e isótropa. Es decir, no hay un punto central, no hay ejes preferenciales, no hay regiones que tengan mayor temperatura o mayor presión o mayor densidad que otras. Es absolutamente uniforme. Este principio cosmológico se puede entender desde el punto de vista casi filosófico como una generalización del principio copernicano. Copérnico, hace más de 6 siglos atrás, se atrevió por primera vez a decir de que la Tierra no es el centro del universo. Según su teoría, el Sol era el centro en torno al cual la Tierra y los planetas estaban girando. Una generalización de este principio nos dice de que no hay centros en el universo, no hay ni nuestra galaxia ni ninguna otra es el centro, no hay lugares privilegiados en el universo, y esto da origen entonces al así llamado principio cosmológico, que vamos a ver que es la base para poder estudiar al universo como un todo. Y para describir al universo como un todo necesitamos definir ciertos parámetros físicos. Por ejemplo, la densidad de las cuales les hablaba, la cantidad de masa que hay por una unidad de volumen. Ese es un parámetro típico que vamos a usar para definir las propiedades del universo como un todo. Otra propiedad física global es, por ejemplo, la temperatura que puede tener la radiación que baña el universo. Otra característica o parámetro físico es la presión. Todos estos son cantidades físicas que describen las propiedades globales del universo, las propiedades a gran escala. Y bueno, una de las grandes preguntas que nos hacemos entonces con relación a la descripción de las propiedades del universo es de qué está compuesto, de qué está hecho ese universo. Lo que la experiencia nos muestra es que lo que más existe es la materia. La materia, que a su vez, vamos a ver, se divide en dos tipos. Principalmente la materia ordinaria, la materia que forma átomos, que forma personas, que forma planetas, estrellas, galaxias, la que interactúa con la radiación electromagnética y puede brillar o puede absorber la radiación. Esta materia ordinaria básicamente está formada por núcleos atómicos y por electrones. Estos núcleos atómicos, si capturan el electrón, forman átomos, como ustedes saben, pero si no, si los electrones son muy calientes, simplemente se queda en forma de plasma de iones
es decir, núcleos atómicos con carga positiva y plasma de electrones con carga negativa. El grueso de la materia en el cosmos, de hecho, está en forma de plasma, no está en forma de átomos, sino en forma de plasma. Solo en regiones muy frías, como por ejemplo en los planetas, en nuestro planeta, se logran formar átomos y moléculas y estructuras muy complejas. Los neutrones y los protones, a su vez, son partículas que están conformadas por partículas más fundamentales llamadas los quarks. Protones, neutrones y otras más similares están formadas por 3 quarks. A todas este tipo de partículas se las llama bariones. Es por eso que vamos a referirnos a la materia ordinaria principalmente como materia bariónica, debido a que los protones y los neutrones son partículas muy masivas, son 1800 y pico veces más masivas que los electrones. Los electrones prácticamente no pintan en la masa en el cosmos. Entonces, las que más contribuyen a la masa en el cosmos de las partículas ordinarias son los protones y neutrones que forman núcleos atómicos. ¿Cuáles son los núcleos atómicos más difundidos en el cosmos? Resulta ser que del orden del 74% de lo que hay de materia ordinaria en el cosmos es el hidrógeno. Es el núcleo más sencillo, es básicamente un protón que cuando captura un electrón forma el átomo de hidrógeno. El segundo núcleo más abundante, el 24% de lo que hay de materia ordinaria, es el helio, que es también el segundo núcleo más sencillo en la tabla periódica de Mendeleev. Entonces 74 más 24 suman 98%. 98% de la materia ordinaria en el cosmos está en hidrógeno y en helio. Y solo el 2% restante está en el resto de los elementos de la tabla periódica de Mendeleev, carbono, oxígeno, nitrógeno y toda la tabla periódica. Ese 2%, de hecho, se formó en las estrellas, porque al principio, y eso vamos a ver en este curso, prácticamente ese 75% de hidrógeno y 25% de helio es lo que se creó en el universo de la gran explosión, en el universo muy caliente. Pero bueno, en el cosmos no solamente hay materia ordinaria, como hemos visto a lo largo de este curso, hay muchísimas evidencias de que hay mucha más materia, de hecho, en forma de la así llamada materia oscura, materia invisible, materia que no interactúa con la radiación electromagnética, por ende no puede formar átomos, no puede formar estructuras subatómicas o moleculares. Esta materia exótica, oscura, se detecta por su acción gravitacional sobre la materia ordinaria, y de ella hemos hablado a lo largo de este curso y hemos visto que es importantísima para la formación, de hecho, de las galaxias. Otra de las grandes componentes del cosmos, aparte de la materia, ya sea ordinaria, bariónica o exótica, oscura, es la radiación que baña todo el cosmos, la radiación electromagnética. La radiación electromagnética se produce por una serie de procesos en las estrellas y en el gas que calientan las estrellas, o es absorbida, y la radiación está bañando todo el cosmos y es lo que los astrónomos usamos para estudiar justamente el cosmos y el universo. Es la radiación electromagnética de los astros y del medio que hay entre ellos la que estudiamos con lujo de detalle para entender el universo. Ustedes saben que la radiación electromagnética en realidad son ondas que se propagan en el espacio, y estas ondas tienen una cierta longitud o frecuencia, y el espectro de la radiación electromagnética va desde la radiación más débil, que son las ondas de radio, ondas que pueden tener escalas de kilómetros, hasta las ondas o la radiación más enérgica, más potente, que son los rayos gamma. Entonces, una pregunta que nos hacemos es, a nivel del universo como un todo, ¿dónde está el grueso de la radiación? ¿En qué tipo de radiación? ¿Es la radiación más débil, tipo ondas de radio, o la radiación más fuerte, tipo rayos X o rayos gamma? Aquí les presento el censo que se hace de toda la radiación que baña el universo, es decir, la densidad de energía en función de la longitud de onda o de la energía de la radiación. Como ustedes pueden ver, la radiación óptica, la que captan nuestros ojos y la que generan las estrellas como el Sol, óptica o infrarroja, no es la principal radiación que hay en el universo. Ustedes ven en esta figura un pico, y ese pico está en el orden del milímetro, centímetro, es decir, es radiación en microondas. Es lo que más hay en el universo. ¿Qué será esta radiación? Esta es justamente la radiación cósmica de fondo que proviene del origen mismo del universo. Es la radiación que ya hemos hablado en algunas otras clases, y es la radiación que se originó como la etapa final del universo bebé, del universo caliente de la gran explosión, y la vamos a estudiar a fondo después. Bueno, aparte de la materia y la radiación, resulta que en nuestro universo existe también aparentemente una componente repulsiva que ha recibido el nombre de energía oscura y de la cual también hemos hablado anteriormente.
Esta energía oscura es un medio repulsivo que está produciendo la aceleración en la expansión del universo. Así se descubrió, de hecho no hace mucho, hace más o menos una década y media atrás. Entonces, es otra de las grandes componentes importantísimas del universo, la energía oscura, misma que produce la expansión acelerada del universo. Y de hecho es lo más abundante, es lo que más existe en el universo. De hecho, la composición global del universo es algo realmente sorpresiva. Como ustedes ven en este diagrama de pastel, solamente 5% de la materia que hay en el universo actual es la materia ordinaria, la materia bariónica de la cual hablé y la que forma átomos, estrellas, galaxias. 25% de lo que hay en el universo actual es la materia oscura, esta materia exótica que también produce gravedad y de hecho produce estructuras, como hemos visto en el módulo anterior, estructuras que luego capturan con su gravedad a la materia ordinaria y ahí forman a las galaxias. Y el 70% restante de lo que existe en el universo es esa energía oscura, es ese medio repulsivo que no sabemos bien qué es, pero que es uno de los grandes misterios que estamos intentando estudiar. Así es la composición asombrosa que hemos llegado a tener del día de hoy de nuestro universo a gran escala, con un 5% de materia ordinaria, 25% de materia oscura o invisible y un 70% de energía oscura. Otra de las grandes cuestiones que tenemos que describir es sobre los movimientos de gran escala. ¿Cómo se comporta el universo a gran escala en lo que concierne a la dinámica? Como habíamos visto en anteriores clases, Edwin Hubble en 1924 descubre las galaxias, descubre que las estrellas en realidad no están dispersas azarosamente en el universo, sino que se agrupan en conglomerados llamados galaxias. Una de ellas es la Vía Láctea en la cual habitamos. Pronto Hubble entendió que estas galaxias, estudiando cómo se mueven ellas en el espacio, nos puede dar una idea de cómo es el movimiento global del universo. Entonces, justamente en un trabajo de 1929, él, observando unas pocas galaxias que pudo en esa época, veintitantas, casi 30, logró medirles sus distancias y sus velocidades de movimiento. En realidad lo que él midió es el espectro de las galaxias y el espectro tiene líneas y se dio cuenta que esas líneas de las galaxias se desfasan, de hecho típicamente se desplazaban hacia el rojo, se hacían longitudes de onda más grandes. Eso asociado a una velocidad por el famoso efecto Doppler nos puede decir de que las galaxias mientras más lejos están, en el diagrama que les presento acá original de Hubble, mientras más distante está la galaxia, mayor velocidad de alejamiento, más corrida al rojo estaba su espectro, de tal manera que encontró que hay una relación lineal. Mientras mayor es la distancia de la galaxia, mayor es su velocidad de alejamiento. En realidad aquí, estas observaciones han sido confirmadas por observaciones más recientes, no de veintitantas o 30, sino de cientos de miles de galaxias. En realidad lo que estamos viendo acá es que es la longitud de onda de la radiación la que se está estirando todo el tiempo. Lo que descubrió Hubble en realidad es de que el universo está en expansión, es decir, las distancias todo el tiempo están aumentando con esta ley velocidad proporcional a la distancia. Y lo que está pasando es que como el espacio se estira, entonces la longitud de onda de la radiación se estira. Y por eso el observar de cómo la longitud de onda de los objetos se va estirando con el tiempo, nos da una idea de cómo se está expandiendo el universo. Por ejemplo, si la longitud de onda de galaxias muy lejanas se ha duplicado, se ha estirado un factor 2, significa que el universo desde el momento que se emitió esa radiación al día de hoy se ha expandido un factor justamente también de 2. Entonces el descubrimiento de la ley de Hubble, de que la velocidad o el corrimiento al rojo de las galaxias y de todo lo que emite radiación va creciendo con el tiempo, implica de que vivimos en un universo en expansión, un universo que se está estirando todo el tiempo de una manera uniforme. No es que todo se esté alejando de un punto, sino que todos los puntos se están alejando unos con relación de otros, como se ve en la analogía del pan de Navidad y las pasas de uva, que serían como galaxias, que a medida que la masa se infla, se estira porque tiene mucha levadura, todas se van separando de una manera uniforme, unas con relación de otras, con una velocidad que es la velocidad justamente de expansión. Entonces este descubrimiento de Hubble implica nada menos y nada más que todo el universo se está expandiendo de una manera uniforme. De hecho, si él hubiera descubierto una ley que dice que la velocidad va como la distancia al cuadrado o al cubo o a la un medio, eso hubiera implicado que vivimos en un universo que no es homogéneo, que no es isótropo, es decir, que hay regiones que se estiran más rápidos que otras, o hay un centro o hay un eje de rotación, pero no.
Lo que Hubble descubrió y lo que se ha confirmado miles de veces más recientemente es que todo el espacio se está expandiendo de una manera homogénea e isótropa. Y para entender esto nos requerimos entonces de una teoría, de un modelo, y eso es justamente a lo que se dedica la cosmología, a proporcionarnos un modelo que explica cómo se está transformando, cómo está evolucionando, cómo se está expandiendo el universo, cómo era en el pasado y cómo va a ser en el futuro. Y a eso nos vamos a dedicar en las siguientes clases. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.